Estimados amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes hoy para tratar un tema sumamente interesante de aireación y refrigeración de granos. Tenemos un gran desafío en nuestro continente que es eficientizar la aireación y la refrigeración para ir desde la post cosecha tradicional a la post cosecha tecnificada y de ahí a la post cosecha de precisión. Sabemos que la aireación es una tecnología que llegó después de la granalización. Esto sobre todo para los que ya tenemos bastantes años. Antes de la aireación se usaba el trasile para lograr algunos objetivos y esto significaba mucho gasto de energía, necesidad de otro silo vacío, se quebraba el grano. Entonces la aireación vino a darnos una gran mano en el manejo de la mercadería. Ahora hay tres grandes aspectos que nosotros tenemos que considerar para optimizar. Y uno tiene que ver con el diseño. Ya les puedo anticipar que más del 90% de los diseños de aireación en nuestro continente están mal concebidos. El segundo gran aspecto es el manejo, ¿no? Y esto lo vamos a profundizar en futuros videos porque hay conceptos como la tanda, la capa, la frecuencia, el momento de aireación que todavía no están bien entendidos. Y el tercer gran tema son los controles, que tienen que ver con los equipos de monitoreo y automatización. Los objetivos básicos son enfriar la masa de granos, con todos los beneficios que ustedes saben que tiene enfriar, uniformar la temperatura de la masa de granos para evitar fenómenos de condensación, eliminar olores, que a veces podemos disminuir su intensidad, otras veces eliminarlos. También ayudar a la fumigación, pero aquí hay que tener en claro que no se utilizan los ventiladores del sistema. Simplemente se conectan los conductos de distribución de aire para hacer el recirculado del gas. Otros objetivos que tienen que ver con mantener el grano húmedo antes de la secada y ayudar a secar. Y tenemos silosecadores con alto caudal específico, con incremento de temperatura, etc. Y estos dos grandes objetivos que tienen que ver con la humedad requieren alto caudal específico. Es decir, que lo que define para qué sirve una aireación es el caudal específico, que ahora lo vamos a ir definiendo. Ahora, cuando hablamos de un sistema, normalmente la gente piensa en el ventilador, pero no es así. Un sistema está constituido por 5 elementos. Uno es el ventilador, que puede ser axial o centrífugo, 1, 2 o más. O el equipo de refrigeración, que la tecnología de post cosecha de precisión nos está invitando a utilizar. El otro elemento son los conductos de conexión, lo que lleva desde el ventilador, por ejemplo, hasta los elementos de distribución. Luego tenemos los conductos perforados en sí, que puede ser desde todo la base del silo perforada, conductos redondos, media caña, bajo nivel, y es importante ahí no solamente un buen diseño para que la aireación sea uniforme, es decir, que no haya lugares donde la mercadería, por ejemplo, no se enfríe, y también que tengamos una cantidad de chapa perforada en relación al caudal. Normalmente decimos que 1 metro cuadrado de chapa perforada sirve para 10, 12 metros cúbicos de aire por minuto. Otro elemento importante son los sistemas de pasaje, los sombreros, los extractores, que nos permiten hacer una mejor aireación y también eliminar el aire caliente que se produce entre el techo del silo y la masa de granos. En cuanto a los controles, tenemos la clásica termometría. Es importante disponer de una casilla meteorológica en la planta de silos y en los últimos años vimos también la necesidad de incorporar sensores de temperatura y humedad del aire que sale de la masa de granos. Porque si nosotros no sabemos con qué humedad sale el aire de la masa de granos, no sabemos cuántos kilos estamos perdiendo con nuestra aireación. En definitiva, todo ventilador nos va a producir una cantidad de aire a una determinada presión. Ven en esa tabla que les estoy presentando, por ejemplo, un ventilador de 5 HP y medio de centrífugo de buena calidad produce
100 metros cúbicos de aire por minuto con una presión estática máxima de 145 milímetros de columna de agua. Entonces hay que buscar, de acuerdo al sistema, cuál es el ventilador que más se adapta. Recordemos el concepto de caudal específico, son los metros cúbicos de aire por minuto y por tonelada, o los metros cúbicos de aire por minuto y por metro cúbico de grano. Y vemos que este caudal específico para el mismo sistema puede variar si nosotros almacenamos trigo o almacenamos soja. En la soja, por ejemplo, que es un grano que tiene mucha más porosidad, vamos a tener un caudal específico mayor y por lo tanto un menor tiempo para lograr el objetivo. Este es el aspecto fundamental. Recuerden que la principal variable que afecta a la poscosecha es el tiempo. Después hay otras variables menos importantes como la temperatura, la humedad, etc. En este cuadro que ustedes están viendo, ven cómo al variar el caudal específico varía el tiempo de enfriamiento. Entonces nosotros necesitamos, si nuestro caudal específico es de 0,1 metro cúbico minuto tonelada, 120, 130, hasta 150 horas para lograr el enfriamiento. Con 0,18, por ejemplo, en 80 horas máximo logramos el enfriamiento. Este tema de la termometría es muy importante. Tenemos que tener la cantidad de cables suficientes, distancia de 3 a 5 metros máximos entre los cables, para tener una idea más o menos clara de cómo se generan los calentamientos, los focos de calentamiento, la intensidad de calentamiento, la historia de la mercadería nos van a decir cuál es el problema que nosotros tenemos en la masa de granos. Entonces, el gran problema en nuestro continente es que se copió la aireación de los americanos. Entonces, los americanos, con un caudal específico de 0,1 metro cúbico minuto tonelada, logran en 5, 6 noches bajar la temperatura a 15 o 20 grados en pleno verano. Hablamos, por ejemplo, del cinturón maicero. Nosotros, en Latinoamérica, necesitamos 2 a 3 semanas aireando en las horas oportunas, normalmente de noche, para enfriar a 20 o 25 grados. Entonces, fíjense ahí que tenemos las dos variables más importantes, que son el tiempo y la temperatura, jugando en contra nuestra. Por eso decimos que los caudales específicos para la aireación en Latinoamérica van de 0,2 a 0,3 metro cúbico minuto tonelada. Los otros caudales específicos, ya sea de secado, de in-bean de dryration, de silo pulmón, son similares en cualquier parte. El ingeniero Eduardo Sierra hizo un estudio que nosotros publicamos en nuestro libro de aireación y refrigeración sobre el clima. Entonces, una noria funciona igual en Estados Unidos, en China, o en México, o en Bolivia. Pero una aireación no, porque depende de la condición climática. Y él clasificó el clima en función de la temperatura, desde muy frío, óptimo, hasta muy caliente, marginal. Y también clasificó el clima desde el punto de vista de la humedad. Con menos lluvias, óptimo, menos humedad ambiente, y con más de 1000 milímetros de lluvia anual, muy húmedo, marginal. Entonces ahí vemos la clasificación de los climas y podemos ver que muy pocas zonas de Latinoamérica son buenas para concretar una aireación. Y recuerden que no tendría sentido producir si no tenemos capacidad de conservar. A esto se le suma que año a año, por los incrementos de temperatura de nuestro planeta, la conservación y todo lo que tiene que ver el desarrollo de plagas, hongos y demás, se hace más complicado. Por eso es que se incorporó la refrigeración, incluso desde la latitud de Buenos Aires para arriba en el continente sudamericano, ya es recomendable el sistema de refrigeración. La humedad no nos conviene bajarla mucho más allá de la humedad de comercialización, a no ser que nos bonifiquen. Pero si nosotros bajamos la temperatura, vamos a poder conservar la mercadería con un mayor nivel de humedad, sin perder kilos y sin gastar energía en secar de más. Cada 5 grados de temperatura se duplica el ritmo de respiración y de pérdida de peso en el almacenaje.
Es decir, que si conservo a 25 grados, mi pérdida es 4 veces superior a si conservo a 15 grados la mercadería. Vemos ese ejemplo en maíz, por ejemplo, con una pérdida de 35 toneladas en 5.000 toneladas en 100 días de almacenaje. Mientras que si almacenamos la mercadería fría, la pérdida es de 10. Esto es en forma estimativa, pero son miles y miles de toneladas que se pierden en nuestro continente latinoamericano por almacenar con alta temperatura y lo que esto implica desde el punto de vista de las plagas. Entonces la refrigeración nos triplica el tiempo de almacenaje y contrariamente a lo que muchos piensan, el gasto es de 3 a 4 kW por tonelada. El kilowatt puede variar de 0.05 centavos de dólar en Paraguay a 0.15 centavos de dólar en Brasil, por ejemplo. Entonces ven que estamos hablando apenas de centavos. Y la refrigeración en el grano seco se hace una vez y no se hace más. A diferencia de la aireación, que tarda más tiempo, no logra temperaturas tan bajas y tenemos que dar muchas tandas a lo largo del año. Entonces, desde el punto de vista del gasto, la refrigeración es un gasto muy bajo y desde el punto de vista de la inversión del equipo, más o menos en 1 o 2 campañas se amortiza, ¿no? Más o menos un equipo de refrigeración tiene un costo equivalente al 2 al 3% del valor de una planta de silo, es decir, que es una inversión baja también. Entonces, con esto yo quería darle un panorama de cuáles eran los objetivos de la aireación y la refrigeración, cuáles eran los elementos fundamentales que constituyen y cuál es la problemática que tenemos en nuestro continente con los problemas de diseño. Vamos a ver en otro video los temas de manejo y la necesidad de incorporar equipos de refrigeración allí donde el clima no permita hacer una buena conservación. Tenemos la tecnología, es interesante que ustedes hagan la suscripción a la revista Granos o Granos Brasil, que eso se hace en forma gratuita. Les agradecemos que se asocien para asistir a los videos que estamos generando y que estudien detenidamente la posibilidad de concretar el curso a distancia que estamos realizando desde Consulgram. Les agradezco la atención. En futuros videos vamos a profundizar aspectos de manejo y de diseño de esta tecnología que es apasionante y me despido hasta la próxima, deseándole que Dios los bendiga. Gracias.